Bueno, hoy a esta hora de la tarde ya se encuentra el asambleísta Henry Cucalón. El señor Fabricio Vela seguramente se conoce el segundo nombre y el segundo apellido. Claro, Henry Eduardo Cucalón Camacho. Ahí está. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Enormemente agradecido la oportunidad para poder conversar con ustedes. Bueno, hablemos de algunos temas con Henry Cucalón. Henry Cucalón, bueno, son de estas cosas que yo he cuestionado siempre públicamente. Me parece a mí que a veces los remedios terminan siendo peores que la enfermedad. ¿Usted qué edad tiene, Henry? 47. Ya, a los 47 años Henry Cucalón ya no puede ser asambleísta nunca más. Nunca más. Por ese candado establecido en la Constitución que fue reformado en la enmienda constitucional de 2015, pero lo cual fue reculado por la consulta popular del 2018. ¿Qué sensaciones le deja el hecho de que luego de 8 años ya no puede ser legislador? Vean. La experiencia legislativa es maravillosa. Creo que es un trabajo gratificante poder representar a los ciudadanos que te otorgan la confianza a través del voto para que puedas en nombre y para ellos legislar y fiscalizar. Y efectivamente no estoy de acuerdo con esa limitación, pese a que la respeto porque la aprobó el pueblo ecuatoriano en el año 2008 dentro de la Constitución de Montecristi. Normalmente en el derecho comparado, regularmente, no digo que es necesariamente de cajón, pero esas limitaciones vienen para los cargos ejecutivos. Es decir, a nivel nacional, la presidencia y pudiera ser inclusive a nivel de gobiernos locales. A nivel legislativo no se da. Siempre y cuando haya el favor popular, el respaldo popular en Europa, que son sistemas parlamentarios, inclusive en Estados Unidos, que es un sistema republicano, ustedes ven cómo los congresistas, que son elegidos cada 2 años, tienen infinidad de elecciones. Nancy Pelosi, por poner un ejemplo. Y a nivel de senadores, que duran 6 años cada periodo. 25 de mis 28 años de periodista, los temas legislativos, y todavía me falta mucho por aprender. O sea, lo poco que sé de temas legislativos los he aprendido en 25 años, y uno se sigue formando en los temas legislativos. Más allá de eso, usted termina este periodo y ha sido parte de esta actual Asamblea Nacional, como lo fue del anterior, pero de este particular, Henry, considerada por algunos, si no la peor, una de las peores asambleas de la historia de este país. ¿Cómo ve usted la finalización, el último tramo de esta legislatura, en la cual tuvimos varios escándalos, tuvimos implosión interna de bloques legislativos, legisladores destituidos por presuntos actos de corrupción, un presidente de la Asamblea que fue destituido, no perdió su condición de legislador, mayorías que se armaron, que luego se desarmaron, una tempestuosa relación con el Ejecutivo, tuvimos en medio la última campaña electoral que fue muy compleja. ¿Cómo genera usted el balance de este periodo legislativo, Henry? Recordando que los legislativos del mundo nunca son bien ponderados. En niveles generales, siempre un órgano legislativo, personas en un salón, en un ágora, peor en el caso ecuatoriano, es otro error para mí, que las sesiones duran 11 meses en el año. Debe ser uno de los pocos parlamentos del mundo que sesiona tal cual esquema de escuelita. Normalmente los parlamentos funcionan, son las comisiones permanentemente y el plenario de las comisiones legislativas. Y hay periodos extraordinarios. Ustedes vean, ustedes que siguen esto aquí, vean, en muchos parlamentos no sesionan todos los días los plenos y las comisiones. En todo caso, eso ya es una costumbre. Ahora bien, el hecho de que no sean bien evaluados no significa que en los últimos tiempos el tema se fue prácticamente de las manos. Entonces, en este periodo, para mí, ¿cuál fue un golpe mortal del cual la legislatura no se logró recuperar? No solamente el hecho de la corrupción de por sí condenable, porque ya ha existido. Usted tiene una excelente memoria, Fabricio, se acordará de la red Peñaranda y otros, ya claro. Se ha destituido. 1997. Correcto. ¿Cuál fue el problema de la corrupción de ahora? Negativa y no puede haber impunidad. En plena pandemia, la voracidad fue a costillas de la salud de los ecuatorianos. Y hubieron diputados y asambleístas involucrados en el tema de los hospitales. Insisto, toda corrupción es mala. Toda debe ser castigada.
pero ya meterse hasta con la salud de la gente cuando los ciudadanos se estaban muriendo, con la falta de empleo, negociaciones políticas de por medio, dentro del dolor, ¿sí me explico? Creo que ese para mí fue una herida mortal que atañe a toda la institución. No son todos los asambleístas, pero esto es un órgano. ¿Me explico? Este no es un ministerio. Entonces, creo que fue muy grave. Hubieron algunas cosas también positivas. Lamentablemente, y esa es una cuestión propia de la ciencia política, después de muchos años de un ejecutivo fuerte, con estabilidad, más allá que no estaba de acuerdo yo en sus ejecutorias, de repente esa mayoría, esa foto de mayo del 2017 se resquebrajó. Todo lo demás fue consecuencia de aquello. Ya ni siquiera hablemos de mayorías móviles, que yo no le tengo miedo, porque lo importante es para qué se vota, no con quién se vota, fundamentalmente. Pero creo que esa relación sinuosa con el tema del Ejecutivo, agendas que eran más partidistas, etcétera, afectaron un poco más del promedio, que insisto, siempre es complejo, el tema de la labor legislativa. Sin embargo, se hizo fiscalización. No se puede decir que este Parlamento no fiscalizó. Pocas veces se puede destituir a presidentes de la Asamblea, fiscales generales, contralores de la República, ministros de Estado, premier de la República, como son los ministros de gobierno, 2 veces instituciones del órgano más alto de la representación ciudadana, que es el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, no se puede decir que no ha habido fiscalización también. Pero bueno, comprendo cuál más la crítica y el repudio ciudadano. Asambleísta, pero claro, usted pinta, sobre todo en esta última parte de su intervención, como que estos procesos de fiscalización fueron fluidos, ¿no? Y no hubo esa dinámica normal que debería existir. Hubo quejas de algunos políticos sobre que cajoneaban ciertos juicios políticos, unos se tramitaban de una forma más rápida que otros. Y claro, por lo general siempre se ha escuchado que las conversaciones dentro del Parlamento y dentro del Ejecutivo, e incluso la entrega, digamos, de canonjías, ¿no es cierto? Porque siempre se ha escuchado, no se ha podido ahí, no es que le han firmado un papel, pero siempre se ha escuchado, iban sobre todo relacionadas a la aprobación de proyectos de ley, ¿no? Necesito este proyecto de ley, entonces voy a conversar con tal bloque, voy a conversar con otro tal bloque. Pero ahora casi todos, o en un alto porcentaje, han estado relacionados a neutralizar justamente los procesos de fiscalización y los juicios políticos. Sí, efectivamente se ha dado lo que tú manifiestas. Yo lo que hacía relación es que igual si tú sumas, después de tantos años que se decía que no hubo fiscalización, aquí ha habido bastantes procesos. Que debieron haber sido muchísimos más, sí, porque evidentemente entre la responsabilidad política de los anteriores mandatarios, recordemos que quedó pendiente el juicio político al vicepresidente en funciones en ese momento, Jorge Glass, que con una perugollada que hicieron en la Comisión de Fiscalización lo impidieron. Valga la aclaración, reformas que yo propuse, entre otros legisladores, ahora ya son parte de la ley de la función legislativa para impedir limbos y ninguneos en la comisión. A eso es a lo que me refería, o sea que igual ha habido bastantes juicios. Tú has señalado el caso de los cajoneados, pero por supuesto, un ejemplo vivo de aquello es el tema de Richard Martínez. 5 juicios políticos presentados entre mayo y junio del año 2020, por varias causales, por varias. Una de esas, la retención ilegal de los fondos que les pertenecen a los gobiernos locales y a las universidades del país. Calificado por el CAL, si de buena no me es ingrata, a finales de septiembre del año 2020. Estamos abril del 2021 y no hay juicio. Entonces, lo que tú dices, tienes toda la razón del mundo. Ya han jugado, pero por supuesto, ahora con la nueva ley ya no hay chance de eso. Todo es mandatorio, todos los plazos están absolutamente arreglados. Tuvimos que legislar, y Fabricio, que permanentemente va a la Asamblea, tuvimos que legislar hasta lo obvio. Cuando un juicio venía al CAL y le iba al presidente de la Asamblea, lo lógico es que el presidente lo despache. No que se quede meses con el pueblo. Ahora tenemos que poner hasta plazo para que el señor abra la gaveta y lo despache. O sea, hasta lo lógico. Hemos tenido que hacer legislación, pero de acupuntura prácticamente. Entonces, sí, también hay una deuda pendiente, por supuesto. No tengo la menor duda. Mire que con la justa vamos a llegar al juicio político al inestable exministro de Salud Ceballos. Digo, sí, faltó mucho más, pero
no quiero dejar pasar también, porque no me gusta el maniqueísmo del todo nada, de que también se hizo fiscalización importante. Hubieron bastantes juicios políticos, bastantes. Asambleísta Henry Cucalón, que está conversando con nosotros. Miremos hacia el futuro. Usted no será parte de la próxima Asamblea Nacional, pero es parte del Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano respaldó la candidatura de Guillermo Lasso. Fue la alianza, creo, Partido Social Cristiano, que le permite llegar a Guillermo Lasso al poder. Los socialcristianos, le pregunto directamente a Henry Cucalón, ¿van a cogobernar con Lasso? ¿Van a tener ministros de Estado? ¿Usted mismo podría hacer un cuadro para ocupar algún cargo público en el gobierno de Lasso, doctor Henry Cucalón? El Partido Social Cristiano, y creo, hicieron una alianza jurídica con una concordancia para ejecutar un plan de gobierno. Eso fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral. No fue un simple apoyo. Hay una alianza jurídicamente formada. Incluye, obviamente, trabajo en conjunto, como no puede ser de otra manera, en el legislativo para sacar los proyectos que le importan al país y que fueron compromisos, no ofertas, compromisos asumidos por el hoy presidente electo Guillermo Lasso. Así que eso primero debe continuar en este periodo legislativo. Y tengo conocimiento que en esa línea están trabajando. Dos, y lo dije en su momento, para mí esta alianza tenía que ir mucho más allá de lo meramente electoral. Y en dos vertientes. Uno, no podía ser solamente porque me lanzo porque no quiero que gane el otro, no, sino porque es a favor de algo. Y eso se vio con claridad en la segunda vuelta. El tema de las oportunidades y el derecho a tener derechos. Una agenda muy avanzada de crecimiento económico con justicia social, a la cual yo me identifico plenamente. Y la otra vertiente es que en el ejercicio del gobierno había que darle y hay que darle el soporte necesario en esta gran convergencia que se denomina ahora, que yo creo que no es un eslogan, sino una actitud que debe tener el gobierno y una determinación del presidente de la República, es el Ecuador del encuentro. En esa línea, el Partido Social Cristiano, sus máximos dirigentes han sido bastante claros. Si el presidente Guillermo Lasso considera que hay alguna figura, algún cuadro, algún elemento del Partido Social Cristiano, Mayra Guerrero y aliados, que puede aportar en su régimen, habrá ese espíritu de colaboración, siempre a petición del presidente electo, y no habría que rehuirle porque hay que trabajar en función del país. Este no es un tema de reparto, este no es un tema de troncha, este es un tema de hacer país y hacer realidad lo que, reitero, no puede ser un esquema de campaña, sino una actitud permanente, es el Ecuador del encuentro. Dentro de la diversidad, señores, encontremos los puntos en común para sacar al Ecuador adelante. Si usted le proponen un cargo, ¿usted lo va a aceptar? Primero, no me lo han propuesto, debería pasar, ¿y para qué? En todo caso, no se ha dado la situación. ¿Usted lo tendría que consultar, digamos, a la interna del Partido Social Cristiano o es una cuestión independiente, digamos, no sé si las autoridades, los líderes del Partido Social Cristiano han dado facilidades para que mantengan conversaciones directas o necesariamente tiene que ser conocido por la organización? Primero, yo tengo que obedecer a mi conciencia y segundo, evidentemente, yo tengo una vocación de servicio. Por eso comenzamos la entrevista con Fabricio. Él sabe que en el fondo yo quisiera ser parlamentario si gozara del favor popular, porque también puedo perder las elecciones. Esa es la vida política, uno gana, uno pierde, etcétera. En cuanto al otro, como les manifestaba, hay predisposición, no solamente la parte jurídica de la alianza, sino de ayudar, reitero, en esta nueva etapa que tiene el Ecuador, en que tenemos que arrimar el otro, pero por supuesto, dentro de eso, a nivel del Ejecutivo, porque a nivel legislativo está absolutamente diáfano el tema, a nivel del Ejecutivo siempre se tendrá que dar, porque el que tiene la potestad, el que tiene la capacidad de decisión, el que tiene el criterio para determinar dónde se puede ayudar, dónde necesita ese apoyo, es el presidente de la República, en este caso Guillermo Lasso. Si así fuera, ha habido, reitero, la posición oficial del partido de a petición de parte se podría considerar el tema, así que no le habría ningún problema. Pero eso depende no de nosotros, depende del presidente. Ok, usted que tiene una experiencia parlamentaria y que obviamente pertenece a una agrupación que llegó,
digamos, en unión con Creo a la presidencia de la República, aunque obviamente el señor Guillermo Lasso es quien va a gobernar. Y me parece que faltan, Fabri, tú me corregirás, 15, 17 días para que se instale. 17 días 17. Para que se instale la nueva asamblea. Hasta el momento hay full conversaciones, pero hasta ahora no hay acuerdos concretos, ¿no? Sabemos que Pachacuti quiere la presidencia de la asamblea, igual la Izquierda Democrática, y por supuesto también el Partido Social Cristiano y Creo. ¿Qué conoce usted acerca de estas negociaciones? O sea, digamos, ¿quién cree que salga un poco victorioso en estos acuerdos? Lo importante es que salga victorioso una agenda mínima que permita sacar al Ecuador adelante. Que haya oposición, sí, pero no haya obstrucción. ¿Me explico? Eso para nosotros es importante. Dentro de un marco de gobernabilidad es tan necesario. Se ha vuelto a poner de moda esta palabra muy propia de los 90. Fabricio, corríjanme si me equivoco. De nuevo, se piensa en el tema de la gobernabilidad. Entonces, eso es importante. Diferentes puntos de vista, muchos y muchísimas coincidencias, diría yo, justamente en materia de derechos, de oportunidades. Yo creo que la segunda vuelta no fue un accidente, hay una actitud valedera en ese sentido. Creo en eso y quiero trabajar por eso. Me gusta el tema de las causas, me siento comprometido con todo lo que se dijo ahí. Lo he venido haciendo a lo largo de estos 8 años y en los últimos tiempos con mayor ahínco y con mayor fuerza. Ahora bien, ¿cómo van las negociaciones? Yo no soy parte, soy del asambleísta de salida, no soy de los nuevos. Pero yo le puedo decir algo, el Partido Secretario también, en la alianza que tiene con Creo, que son 31 legisladores, también tiene pleno derecho, ¿por qué no?, a optar y a querer pensar que puede presidir la asamblea con una agenda. Esto no es para tomarse la foto, esto es para una agenda, para hacer algo a favor de quién, de las grandes mayorías. Y nosotros tenemos los cuadros que puedan trabajar en esa línea. Y habrán las conversaciones que son válidas, porque recuerden, mi querido José Antonio, que no solamente se nombra el presidente, a las demás autoridades, alcalde, y a renglón seguido, a las siguientes sesiones, tiene que ver el gran cuadro general de las comisiones legislativas, que son muy importantes 15 comisiones, en materia, ¿no?, de justicia, en materia económica, tributaria, para poder analizar lo que van a ser los proyectos que va a presentar el presidente Guillermo Lasso, las reformas tributarias. Entonces también eso es importante, por eso entiendo, por mi experiencia anterior, eso es parte del tema. Más ahora de que nadie tiene mayoría absoluta. Por un lado, hay gente que dice, qué bueno que nadie tenga la mayoría. Hay otros que dicen, es malo porque afecta justamente a la cotidianidad y a la gobernabilidad del tema. Explico, pero todo el mundo está forzado, eso sí, con los temas sobre la mesa, temas de interés general, temas de agenda parlamentaria, temas de fiscalización, temas de ese orden, obviamente, de tratar de conseguir tener la mayoría y tener, en este caso, la representación de la dirección del Parlamento. Esto no va a ser de cajón, y le digo que yo por mi experiencia, ¿qué me pasó? En mayo del 2017, me explico, el Alianza País, que era un solo grupo, tenía 74 legisladores, lanzó la candidatura del señor José Serrano a la presidencia. Y a mí mi partido me nominó para presidente, sabiendo que iba a perder, porque es parte de la práctica parlamentaria en ese momento, el año 2017. Perdí. Ya la historia recogerá qué pasó con cada uno. Esa es otra parte de la historia, ¿no? Oiga, doctor, el tema es el siguiente. Yo a esta asamblea que se va a instalar el próximo 14 de mayo, a ver, inevitablemente tiene un ingrediente, que es el del correísmo versus el anticorreísmo. Entonces usted tiene a gente como Nebot, que lo entrevisté la semana anterior en el programa de radio, que dice, hay que hablar con todos, decía Jaime Nebot. Y si usted me pregunta, también hay que hablar con el sector de Correa. Y si es que hay que acordar, también hay que acordar con el señor de Correa. Me lo dijo Nebot la semana anterior, en la entrevista que tuvo en Majestad conmigo. Pero hay otros legisladores de otras vertientes políticas que no quieren saber, pero nada. Vi por ahí en Facebook que Salvador Quispe ha dicho que supuestamente el correísmo ha condicionado el apoyo a su candidatura a la presidencia de la Asamblea a cambio de la amnistía a Jorge Glass. O sea, esa no es una decisión del presidente o de quien presida la Asamblea Nacional, sino que es una decisión que está marcada por un montón de consideraciones y que si llegase a ser considerada necesita votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. No es que con la decisión del presidente de la Asamblea se puede manejar eso. El punto es que está en el medio, en la mitad, el eterno debate, este debate que ya a ratos cae mal y da pereza, del correísmo con el anticorreísmo. ¿Qué hacemos con eso para poder lograr acuerdos, doctor?
Yo lo he manifestado reiteradamente, el Ecuador y su pueblo es mucho más que el correísmo y anticorreísmo. Y se la pongo más clara, el correísmo y los excorreístas, por así decir. ¿Ya? Esto teniendo claro que impunidad jamás. ¿Ya? El problema se haría si algunas personas dicen no voy a conversar con tal grupo, pero también dicen tampoco va a conversar con el otro grupo. Entonces nadie tiene mayoría. ¿Estamos? Perfecto. No quieren conversar con el sector de Unidad por la Esperanza, etcétera, el correo. Perfecto. No conversen. Me parece muy bien, no conversen. Pero entonces tienes que llegar a un acuerdo con el otro grupo. De Pachacuti, Izquierda Democrática, los independientes, con el Partido Secretario Concreto. Pero entonces que no conversen entre nadie. Y cuidado, llegamos, eso es lo que el país no quiere. Cuidado, llegamos, usted se acordará, a finales de los 80, principios de los 90, año 91, se llama no me ingrata, esas sesiones del Congreso que no se elegían a nadie el 10 de agosto y estaban en ascuas varios días hasta que nominaban al presidente de la Asamblea. Eso no puede ser. Si algo positivo, entre muchas otras cosas, tuvo la noche del triunfo de Guillermo Lasso, el domingo 11 de abril, fue que se sintió una madurez democrática, una legitimidad democrática, una victoria incontrastable, autores electorales que reconocieron el tema, un discurso de victoria de altura, un discurso de concesión de derrota inédito y tratando también de estar a la altura, con llamada incorporada. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere que hasta las diferencias se las hagan en democracia y en paz, lo cual no quiere decir que haya unanimidad. La unanimidad no existe. Hay que saber tratar esas diferencias. ¿Me explico? Yo no quisiera que el 14 de mayo, porque el tema de las mayorías, reitero e insisto, no solamente es para nombrar al presidente y las demás autoridades y las comisiones, es para qué es la mayoría, qué es lo que van a hacer el siguiente, aprobar temas, negar temas para eso. Esa es la importancia de la mayoría, que tiene un simbolismo, es la mayoría que lleva al presidente o a la nueva presidenta del legislativo. Pero detrás de esa designación hay una mayoría que yo asumo que debe ser a favor de algo, no en contra de algo. Asambleísta, la última al menos de mi parte. Si bien es cierto, será la nueva asamblea quienes van a revisar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el de la gestión de la pandemia. No es menos cierto que quizás ustedes lo han podido al menos revisar. He escuchado algunos cuestionamientos, sobre todo de algunos constitucionalistas que señalan que esta ley podría entregar un cheque en blanco al Ejecutivo, obviamente, para que pueda, digamos, entre comillas, violentar algunos derechos constitucionales. ¿Usted ha podido leer este proyecto de ley? Sí, y recordemos que este proyecto viene de una mora por parte del Ejecutivo de serias advertencias y señalamientos que le ha hecho la Corte Constitucional hace algún tiempo, porque hasta para eso se han demorado. Ese ha sido el tema de la ineficaz gestión que ha tenido como impronta el gobierno del presidente Lenín Moreno. Tengamos claro algo, las leyes son el aterrizaje de principios constitucionales. Y la Constitución le da muchas potestades a los presidentes de la República para declarar el estado de excepción, denominado antiguamente estado de emergencia, por así decirlo. Le da facultades inclusive exorbitantes, que limitan derechos y garantías ciudadanas. Eso está en la Constitución. ¿Cómo se lo desarrolla? Para eso están las leyes. Y en este caso uno para pandemia, porque fue una figura medio inédita, si se cabe la palabra, a diferencia de lo que es excepción por temas de seguridad o catástrofe, por así decir, que era más o menos lo normal. Ahora esta pandemia es otro tipo de emergencia. Y por eso mismo, la Carta Magna le da no solamente control político al Congreso, a la Asamblea, para tumbar el estado de excepción, sino que también le da un control posterior a la Corte para ver su legalidad. Y usted ha visto lo que ha hecho la Corte. O sea, para que vea, es un gran poder. No quiero citarlo del concejal. Ese gran poder debe tener gran control también, porque todas esas facultades que están en la Constitución, sin límite alguno, de esos que cambiaban el uso de las palabras, en vez de decir mi poder en la Constitución era la Constitución en mi poder, por citar un ejemplo, es muy peligroso. Por eso ustedes comprenderán que el Ecuador a lo largo de muchos años, no solamente los últimos, yo algo también sé de historia, hemos tenido algunos problemas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema del abuso de los estados de excepción. Por eso cada vez están más reglados, más limitados, porque es una facultad exorbitante que mal utilizado, imagínense, inviolabilidad de domicilio,
restricciones, toques de queda, requisas, puede poner en peligro hasta la misma democracia. Por eso son excepcionales. Claro, Por eso porque son hay requeridas. controles de comercios informales, mercados, ferias, actividades Pero por comerciales. supuesto, imagínense el sueño de los autócratas de izquierda y de derecha, para que la aclaración, de vivir en un permanente estado de excepción. Pero ni en Hollywood hubiera pues ese guión. Entonces todo tiene una lógica. Esta asamblea ya no la va a alcanzar, pero esperemos que haya un debate serio, porque este tema de la emergencia, en este caso de la pandemia, ha afectado a todos los ecuatorianos y gobiernos incluidos. Nadie ha estado totalmente preparado para esto. Lo que el pueblo castigado y ha criticado es que una vez que estuvo, como lamentablemente e ineficazmente se la afrontó. El manejo de la gestión post, por así decir. Así que esperemos, reitero, que con responsabilidad la próxima asamblea trate este tema, que haya mucha participación ciudadana, ¿me explico? Que haya mucha gente alrededor de esto, haya una concientización de esto, también del rol del Estado, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Públicas, para sacar el mejor texto legal posible, porque si no, sacarán cualquier cosa y mañana hay una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Oiga, Henry, y la última también de mi parte, ¿ustedes van a apoyar un posible proceso de privatizaciones en el futuro, vender activos del Estado más allá de las prohibiciones que establece la Constitución? Esa es una tesis que el Partido Social Cristiano no apoya. Nosotros no creemos en la enajenación, que es el término. Déjeme interrumpirle, perdón, Henry. El Partido Social Cristiano apoyó las privatizaciones en los 90 que pretendía el gobierno de Durán Ballén o no, le pregunto. Bueno, el Partido Social Cristiano, y el hecho que yo no haya estado ahí no significa que no pueda opinar, apoyó con sus votos la ley de modernización del Estado, que es el año 1993, donde se crea el CONAM, porque la corriente en esa época sí era hacer un Estado eficiente, y una de las modalidades, porque la privatización es un gran concepto, incluye delegación al sector privado, puede ser concesión, puede ser alianza público-privada. No todo modelo es de enajenación, o sea, de venta, por así decirlo. Ya como pasó como el caso ecuatoriana, y en Argentina, lamentablemente, y esa es la experiencia negativa, la cual hay que aprender, el tema de YPF, el tema de aerolíneas argentinas, que todo fue un fiasco. Por eso, el concepto puede haber sido válido. La tesis actual es que nosotros creemos en la modernización, creemos en otro tipo de modelos que no conlleven la enajenación. Ustedes evolucionaron, Henry. El Partido Social Cristiano evolucionó su pensamiento. Hay gente que puede decir lo contrario. Esto es lo lógico. Recordemos, concesión también es una forma de trabajar con el sector privado. Lo que nosotros no apoyamos ahorita es la enajenación, es decir, la venta del activo, la venta como tal. Pero todos los modelos, y eso se basa mucho en la gestión probada, no declarada, del abogado Nebot en Guayaquil, de la cual yo conozco porque fui parte, se basa en modelos de delegación del sector privado, 90, se basa en concesión, con un modelo eficaz, como el caso del aeropuerto de Guayaquil, cero inversión del Estado local y recibe el 55% de todos los ingresos, no de las utilidades, de los ingresos brutos regulados. ¿Me explico? Ya hay un fondo de 300 millones de dólares para en algún momento hacer el nuevo aeropuerto y tenemos un bien avalado de 120 millones con un aeropuerto moderno. O sea, todos esos modelos sirven, han comprobado que se pueden hacer. Si usted pregunta al día de hoy, lo que yo tengo conocimiento, parte de las tesis, y lo he dicho varias veces la Nebot y muchos de los líderes socialcristianos, es que no es conveniente y no es el partido ahorita enajenar, lo cual no significa, y reitero, porque quiero ser enfático, de que no vayamos a modalidades propias de concesión, delegación, APP y muchas otras modalidades más que sí son eficaces. La última de Taquito, Dele. Oiga, asambleísta, ¿cómo entender, digamos, Rafael Cuesta Caputi, ex diputado del Partido Social Cristiano? No sé si todavía sigue siendo militante de la tienda del Partido Social Cristiano. Le ha entrado con todo a Cintia Viteri, ¿no? En las últimas semanas. Hoy día le va a dedicar un artículo de opinión en la tarde respecto a la gente que maneja un poco el tema de comunicación. Pero veíamos en días pasados que había cuestionado sobre un contrato, sobre unas frases, unos poemas pintados en algunas paredes, al parecer, dice él, con exceso de precio. La prensa siempre
será un legítimo contradictor del poder. Y así hay que comprenderlo. ¿Me explico? Esa es la libertad también de prensa, que obviamente tiene que ser con responsabilidad. Así que la prensa tiene su rol y hay que respetarlo. En lo que conlleva la administración municipal, el día de ayer la alcaldesa y el procurador síndico municipal han enviado sendas comunicaciones tanto a la Contraloría como a la Fiscalía para que investiguen y determinen si ha habido algún tipo de problema. Recordemos que aquí en este mundo que todo es penalizado, todo puede ser también civil, administrativo y o de carácter penal. Es más, la misma administración no tiene, frente a la alcaldesa, nada que esconder, ha pedido que las autoridades de control investiguen al respecto. Perfecto. Correcto. Ojo, habló de Rafael como periodista y no como político. Así es. De taquito. Claro, ex legislador, ex interpelante del ex vicepresidente de la JIC en el año 95. Claro. Así fue, así fue. Y fue nuestro jefe, ¿no, Flaco en TC? Sí, nuestro jefe, por supuesto. Buen Bueno, tiempo. gracias a Henry Cucalón, le enviamos un abrazo muy amable. Gracias como siempre, un fuerte abrazo. Y gracias por todas las oportunidades de estos años. Gracias. Suerte.